Buenos días, tomen asiento. Tomen asiento.
Retomaremos nuestro tema que estábamos tratando el día de ayer. Claro que solamente vimos la parte del sistema vegetativo estrictamente, pero cuando se dice control de funciones vegetativas, incluyen también otras funciones que usualmente no las involucramos. Por ejemplo, mantenimiento de temperatura, alimentación, todo ello. También se consideran en términos bien amplios funciones vegetativas. Y entonces requiere todo un sistema que también controle, aparte de las funciones vegetativas autónomas que hemos señalado con el simpático parasimpático, ¿no? Y lo que mencionamos anteriormente era que justamente los sistemas simpático-parasimpático tienen un nivel de control superior, por lo menos mencionado como el hipotálamo. Ahora, el hipotálamo forma parte de otra estructura mucho más grande que es justamente el sistema límbico, ¿no? Entrando entonces a este sistema, lo definimos ciertamente como un conjunto de estructuras, ¿no? Tanto corticales como subcorticales, y que se encuentran entre el tronco encefálico, el ingreso del tronco encefálico, y el cerebro o la corteza cerebral, si quieren. Entonces, acá hay varias estructuras, ¿no? Limbo más o menos está como que en una parte limítrofe, ¿no? No se sabe a dónde pertenece. Eso al inicio, ¿no? Porque no se sabía exactamente clasificarlo dentro del mismo cerebro o en el tronco encefálico. Se le dio ese nombre, pero posteriormente sí fueron descubriendo las estructuras, describiendo y también sus funciones. Y se vio que en estas funciones, todas estas estructuras, conocidas como parte del sistema límbico, están relacionados con el aprendizaje y la memoria, por un lado, pero también están relacionados con el procesamiento de las emociones, ¿no? Todo esto está relacionado con aspectos de la conducta, por un lado, y por otro lado también están en relación a aspectos endocrinos. Entonces, señalamos que el sistema límbico es un conjunto de estructuras corticales y subcorticales, ¿no? Que están interconectadas y que regulan las emociones, la memoria, la motivación y los comportamientos de supervivencia. Vale decir, como comer, reproducirse, luchar, ¿no? Ahora bien, entonces actúan como un centro emocional del cerebro, procesando emociones como miedos, alegrías, todo ello para desarrollar una conducta o adaptándonos a una conducta que nos ayude a ubicarnos en el medio en el cual estamos. Ahora bien, dentro de los componentes corticales, ¿no? Y dicho sea de paso, la corteza que forma esto es una archicorteza, ¿no? Antigua. Está el gyrus cinguli, que supongo que lo conocen, ¿no? Que está en relación al procesamiento de emociones y también del dolor. El giro hipocampal o gyrus hipocámpico, que conecta la corteza con el hipocampo. El hipocampo, fundamental para la memoria, para la memoria. La corteza órbitofrontal, incluyendo la insular, que está ligada al olfato, deseos y toma de decisiones. Estamos hablando del lóbulo frontal. Y dentro de los componentes subcorticales está la amígdala, que tiene que ver con el procesamiento emocional, miedo, ansiedad, etc. El hipocampo, que está en relación a la formación de la memoria a largo plazo. El hipotálamo, que regula el hambre, la sed, la temperatura, y junto con el sistema nervioso autónomo y la hipófisis regula la homeostasis interna en el organismo. Y el tálamo, que es un centro ciertamente de relevo de información sensorial. Lo definimos así para luego ir aclarando sus funciones, ¿no? Bien, entonces, este sistema límbico, si decimos que también está involucrado en la conducta, porque aquí también salen para que sea una conducta se requiere decisión cortical, ¿cierto? No, pero necesita de estímulos, algo que lo desencadene. Entonces están las motivaciones.
Una de las motivaciones es la conservación del individuo, cierto, pero también la conservación de la especie. Eso lo tenemos, digamos, grabado, lo tenemos genéticamente definido. Y entonces, si hablamos de la conservación de la especie, hablamos de la conducta sexual que tiene el ser humano. Y este sistema límbico también está involucrado en esta conducta, porque actúa como un centro emocional y motivacional que regula el deseo, el placer y el emparejamiento. Los núcleos preóptico y ventromedial del hipotálamo y la amígdala también procesan estímulos sexuales que modulan la respuesta primero hormonal y fomentan el comportamiento de reproducción y de vinculación. El núcleo preóptico del hipotálamo regula la liberación de hormonas para el desarrollo sexual y también del comportamiento. Ahora, la amígdala procesa las emociones ligadas a la sexualidad, ¿no? Muestra alta actividad durante el orgasmo y el deseo sexual. En el hipocampo modifica la memoria de las experiencias sexuales placenteras. El circuito hay un circuito de recompensa, ¿no?, en el sistema límbico que maneja o está activado por la dopamina. Entonces, se genera la sensación de placer y motivación, ¿no? Entonces, el sistema límbico tiene que ver con nuestra conducta. Acá tenemos un esquema con respecto al cerebro del adolescente que está en proceso de desarrollo, ¿no? Acá hay un sistema límbico que estamos mencionándole y que tiene que ver con las emociones, con la gratificación y que impulsa, ¿no?, hacia una conducta sexual. Claro, es un poco lo que en el adolescente, no digamos predomina, ¿no?, pero es bastante fuerte. Por otro lado es la corteza frontal, ¿no?, sobre todo la corteza del lóbulo frontal, que en el adolescente está en proceso de maduración, es inmaduro, ¿no? Ahora bien, esta conducta límbica lo impulsa hacia una conducta sexual particular de la edad, ¿no?, pero que debe ser controlado por la corteza frontal, porque ahí está la formación, educación, valores, etc. Entonces controlada, pero todavía en el adolescente es inmaduro. Por eso desarrolla esa conducta el adolescente, ¿no? Entonces, esto es un equilibrio que hay que hacer. Pero también nos sirve para lo siguiente: el sistema límbico nos está dando un impulso, una motivación. En este caso es una conducta sexual, pero nos está dando una motivación. Y eso es lo que requiere el cerebro, el encéfalo, sobre todo la corteza cerebral, para actuar. Si ello no existiese, la corteza no hace nada. Y la activación de la corteza, y por lo tanto la actividad de la corteza y que define nuestra conducta, está, digamos, definido y estimulado, uno, por la motivación. En este caso estamos hablando del sistema límbico. Hay otras, pero también de la sustancia radicular activadora ascendente que se encuentra en el tronco encefálico. Ellos son los que despiertan a la corteza y, bueno, tenemos la actividad, lo que nosotros querramos hacer. Eso es importante. Caso contrario, la corteza no funciona. Y entonces, continuamente estamos recibiendo de estructuras inferiores a la corteza o subcorticales motivación, ¿no?, para que podamos actuar. Y el sistema límbico no solamente da motivación, sino un conjunto de condiciones que vamos a mencionar, ¿no? Ahora bien, entonces, el sistema límbico desempeña un papel fundamental en la arquitectura y en los procesos como la memoria, cognición, aprendizaje, las emociones, inclusive adicción y estado de alerta, ¿no? En el hombre, el sistema límbico es esencialmente emocional y esta respuesta o esta condición se logra a través de los fibros emocionales del cerebro. O sea, esa conducta emocional es controlada, ¿no? Y esto hace de que podamos llevar a cabo procesos cotidianos durante la vida. Ahora, en conjunto, el sistema límbico, con la amígdala, el hipocampo
Y también aquí le agregamos la neocorteza, son regiones del sistema cerebral frontal basal colinérgico, que significa que está sobre todo influenciado por la acetilcolina. Supongo que como están revisando ya más o menos van ubicando. Y está estrechamente relacionado con funciones cognitivas, de aprendizaje y de memoria. Bueno, acá tienen un cuadro del sistema límbico con más o menos detallando todas las estructuras, ¿no? Esto no hay ningún problema porque si bien de repente no está en los textos, pero sí está en las redes todo, y ahí lo pueden tomar y se van señalando cada una de las estructuras, ¿no? Si ustedes pueden memorizar tal como está acá, qué bien, ¿no? Pero creo que está un poco difícil. Volvemos al lóbulo límbico. Es la parte cortical, la corteza, que vendría a ser toda esta zona que está conectado o pintado de color verde. ¿Qué cosa tenemos acá? El lóbulo límbico. Todo ese es el lóbulo límbico. Tenemos el área órbitofrontal, que vendría a estar aquí, esta parte. El área paraolfatoria, que también más o menos que está acá. La circunvolución subcallosa, que está debajo del cuerpo calloso. ¿Cómo se llama esta parte del cuerpo calloso? Tiene su nombre. Ya, pero esta parte, acá abajo, ¿no? Está el cíngulo, que viene a ser la circunvolución del cíngulo, el istmo, ¿no? El gyrus parahipocampal, ¿no? Y el uncus, o gancho, que se le llama, ¿no? Y ahí adentro está el giro dental. Todas esas son las estructuras del sistema límbico que corresponderían a la corteza. En cuanto a los núcleos, está el núcleo del septo. ¿Dónde está el núcleo del septo? ¿Dónde lo encontramos, amígdala? Pero debe estar por acá. Acá está el septo. Aquí está el septo. El septum pellucidum, el hipotálamo, los núcleos talámicos anteriores, que son los que forman más el sistema límbico, y el cuerpo amigdalino. Y otras estructuras como el fornix y el haz maminotalámico. Algunas, la que más nos referimos y tomamos en cuenta son estas tres, ¿no? Acá está la amígdala, acá está el hipocampo y aquí está la corteza entorrinal. ¿Con qué tiene que ver la corteza entorrinal? Están los tres juntos, ¿no? Ya es una ubicación. Veamos. Hablando de las funciones del sistema límbico. Establece la unidad del soma y del psiquis. ¿Qué cosa es el psiquis? A veces se habla, ¿no? El psiquis, dicen, ¿no? Pero ¿qué es el psiquis? Patrones de comportamiento. Claro, define comportamiento, pero ¿en qué consiste? En procesos cognitivos, emocionales y de motivación. Es lo que nos ayuda no nos ayuda, nos impulsa a hacer algo, pero con inteligencia. Algo nos motiva a hacer eso, pero con inteligencia y también con carga emocional, y eso determina una conducta, ¿no? Entonces, no es simplemente respuesta simple. Entonces, esto es lo que el sistema límbico va estableciendo cuando se relaciona ya con el sistema nervioso, con la corteza. Condiciona la actividad social del individuo, permitiéndole una adecuación a la realidad y al momento en que vive. Eso significa que el sistema límbico debe tener un centro que recibe información del medio externo. Regula el carácter, claro, para poder, cuando damos una respuesta, ¿no? Lo hacemos de una manera particular. Eso generalmente le llamamos la forma en que nos conducimos y respondemos, eso le llamamos personalidad. Y la personalidad está dividida en dos componentes: el temperamento y el carácter. El temperamento nacemos con él, pero la podemos modificar si es que desarrollamos carácter, ¿no? Que eso sí.
Entonces, regula el carácter, interviene en la conducta instintiva de conservación individual de la especie, la huida, la lucha, búsqueda de alimentos, por ejemplo. Modula las funciones viscerales y endocrinas del organismo, esto a través del hipotálamo. Participa en el control de la vigilia y el sueño por el estímulo que da desde niveles inferiores a la corteza. Forma parte del proceso de excitación y atención. Y también da lugar a lo que a expresiones emocionales como ira, docilidad, etc. En buena cuenta determina comportamiento, emociones y motivación. Pero para dar este comportamiento, estas respuestas, de hecho necesitamos la memoria, recordar qué hicimos. El hipocampo determina si una experiencia, por lo tanto, es suficientemente importante y como es importante el almacena en la memoria. Los cuerpos mamilares participan en el control de la vigilia y en la sensación del bienestar del individuo. El septum pellucidum, ¿no? Creo que si no me equivoco está por acá, se relaciona con emociones como la ira, ¿no? La corteza límbica conecta áreas profundas del cerebro con el neocórtex. Y el hipotálamo es la vía principal de salida del sistema límbico. Hay otras estructuras que merecen ser mencionadas. Estamos aquí. Aquí estamos y tenemos esta estructura. Acá tenemos al hipocampo. Y en esta estructura está también la corteza entorrinal, la corteza perirrinal y la corteza parahipocampal, ¿no? Que se encuentran acá. Hay varias estructuras. El hipocampo, fundamental para los diferentes tipos de memoria explícitas o conscientes, pero también tiene que ver con las memorias implícitas o inconscientes. O sea, tenemos dos tipos de memoria. Las explícitas, la que generalmente hablamos o hacemos alusión. Pero, por ejemplo, una vez que aprendemos a caminar, eso se nos queda en la memoria. Y nos olvidamos hasta de nuestro nombre por alguna razón, pero podemos seguir caminando, ¿no? Y eso es también memoria, pero es una memoria implícita o inconsciente. La corteza entorrinal actúa como centro de relevo y redistribución de la información desde y hacia el hipocampo. En buena cuenta, es su puerta de entrada y salida. La corteza perirrinal tiene importancia en el reconocimiento visual de objetos complejos. Se le ubica como responsable en los recuerdos inconscientes. Tiene que ver con el reconocimiento visual de los objetos complejos. Por ejemplo, sí, yo estoy viendo acá la laptop, sí, pero la conozco y sé qué es lo que tiene acá atrás. Claro que no es mía, no la conozco. ¿No? Pero en caso de laptop, sí sé. Y eso me da una visión de cómo es este objeto, ¿no? Y así, inclusive estamos ubicados acá, nos ubicamos en el aula, sabemos cómo es, pero también tenemos una idea de cómo es afuera. No nos aislamos, ¿no? Y la corteza perirrinal tiene que ver entonces con el reconocimiento visual de los objetos complejos, que eso también va a pasar a la memoria y todo lo demás, ¿no? La corteza parahipocámpica, involucrada en la percepción del medio ambiente social y en el procesamiento de la información relacionada con el lugar, procesa, ¿no? También se la considera implicada en la memoria episódica. ¿Qué cosa es memoria episódica? Del momento, de un episodio, de un momento que tenemos, ¿no? Volviendo a la corteza entorrinal, ¿no? Está ubicada en el lóbulo temporal medial. Como mencionamos, es una interfaz entre la neocorteza y el hipocampo, fundamental para la memoria declarativa y la navegación espacial. Nos ubicamos en el momento, ¿no? En el espacio. Funciona como un GPS en el cerebro, nos ubica dónde estamos, ¿no? Hay unas células, conocemos las grid cells o células red, que se llaman, que mapean el entorno.
y es una de las más afectadas, por ejemplo, tempranamente en caso de la enfermedad Alzheimer. Por eso las personas que tienen Alzheimer se pierden, no se ubican, ¿no? Como mencionamos, es parte, la corteza entorrinal es parte de una conexión de la neocorteza y el hipocampo, fundamental o necesaria para el funcionamiento del procesamiento cognitivo especial. En especial, tiene también que ver con la memoria y redistribuir la información desde y hacia el hipocampo. Si aquí tenemos el área entorrinal que hemos estado mencionando, aquí después de ella está el subículo. Bueno, reestructura de 3 capas molecular, todo lo demás si quieren, ¿no? Y tiene del mismo modo que el hipocampo y el gyrus dentado. Tiene sus 3 capas, todo. Bueno, eso lo dejamos a la histología. Pero ¿qué cosa hace el subículo? Es la vía principal de salida de la información del hipocampo hacia otras áreas cerebrales. También fundamental para la memoria, navegación espacial y regulación del estrés. Permite la consolidación de la memoria, ¿no? Procesa recuerdos nuevos y participa en la transición de la memoria a corto plazo, de corto plazo hacia la corteza. Y aquí tenemos entonces que cuando esta información pasa a la corteza, pero ya no se queda en el hipocampo, sino va a cortezas asociadas a, por ejemplo, puede ir, si nosotros reconocemos una figura, ¿no? Eso va hacia la corteza que tiene que ver con lo visual, corteza visual. Lo que escuchamos también hay memoria, se va al lóbulo temporal o al centro auditivo. Entonces, se sale y se va en esos lugares de manera específica y ahí sí ya tenemos la memoria de largo plazo. No, claro, entonces el hipocampo sí guarda, pero guarda un momento. Y no solamente va a guardar él, sino le va a enviar también a la amígdala. Pero él va a guardar y eso nos permite luego, con esa información, pasarla a partes de la corteza cerebral donde ya se forma la memoria de largo plazo. Por eso ese es el compromiso que tiene el hipocampo, ¿no? El subículo, entonces, tiene que ver con ese proceso, ¿no? Tiene que ver con el procesamiento espacial relacionado con la navegación, utilización de la ubicación espacial de los objetos, donde están ubicados. Regula el estrés, ¿no? Por ejemplo, inhibe el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, que tiene que ver con la respuesta al estrés con la liberación de corticoides. Limita la respuesta del cuerpo ante el estrés. Implicada en patologías, por ejemplo, asociada a trastornos como la epilepsia, y generalmente es aquí donde se originan las crisis. ¿Qué cosa es la epilepsia? No es sino una descarga intensa neuronal que se pone de acuerdo. Todas las neuronas del cerebro, la corteza y todo lo demás. Usualmente la corteza, su actividad neuronal es desincronizada. ¿Eso qué significa? Cada uno funciona por su cuenta, ¿no? Claro. Y entonces, de esa manera estamos funcionando. Pero si alguien lo estimula, alguien desencadena y pone a todas las neuronas de acuerdo, sobre todo en la corteza, entonces hay una gran descarga. Y esa es la epilepsia. Una gran descarga neuronal que se ha coordinado y que produce el problema, ¿no? Ahora bien, entonces, generalmente es aquí donde se inician esas crisis. También está en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Sobre todo al comienzo, involucrada también en la esquizofrenia, ¿no? En los trastornos bipolar y en la ansiedad. Si se hace un esquema, por ejemplo, el subículo, el área entorrinal, todo está en relación con el ventrículo lateral. Esta sería la parte normal. Pero en una persona con Alzheimer, por ejemplo, esto degenera y entonces como que el ventrículo se vuelve más grande. ¿Y por qué se vuelve más grande? Porque la corteza ha degenerado, ¿no? Se ha hipotrofiado. Y eso hace la diferencia.
Entonces, el subículo está asociado a procesamientos de los recuerdos, ¿no? El procesamiento de la información espacial y del movimiento. Tiene, en cuanto a la memoria a corto plazo, ¿no? Esta se da cuando vivimos una experiencia nueva. Su recuerdo pasa desde el hipocampo hacia las partes del cerebro y ahí quedan archivados, ¿no? Entonces, como que hay dos copias, una en el hipotálamo y una en el cerebro, que funcionan en paralelo, con una relativa independencia una de la otra. Y esto define recuerdo de corto plazo, que queda guardado en el subículo, y recuerdo de largo plazo, que queda en la corteza lóbulo-frontal, por ejemplo, pero permanece desactivado de forma latente hasta cuando lo utilicemos. Va a quedar ahí, ¿no? También hay que tomar en cuenta lo siguiente, hay otros dos tipos de memoria que utilizamos. La memoria a corto plazo retiene información cantidad limitada de un periodo corto de tiempo. Claro, tenemos que recordar el número de teléfono, nos dictan algo y después lo hacemos. No, listo. Pero también tenemos la memoria de trabajo, la memoria operativa, que es un proceso activo que permite manipular, trabajar con la información retenida en la memoria de corto plazo. Pero esta memoria de corto plazo más es frontal. Cuando estamos trabajando, tenemos una intención y estamos haciendo, agarramos el lapicero y que se lo dejamos ahí y seguimos haciendo, pero recordamos dónde está el lapicero cuando lo necesitamos y automáticamente lo recogemos. Eso es memoria de largo plazo, memoria de trabajo. Y se ve afectado, sí se ve afectado sobre todo con la edad. Por eso que las personas mayores se olvidan. ¿Dónde dejé mis llaves? Yo lo tenía en mis manos las llaves, ¿no? Y échese a buscar. Pero un joven ni siquiera tiene la intención, ¿no? Pero sabe dónde está la llave y de forma automática, ¿no? Ese es el problema de la memoria del trabajo y que nos puede causar problemas, sí, sobre todo cuando hay procedimientos que hay que realizar. Ahora bien, viendo dos esquemas, ¿no? Dos partes. ¿Cómo se fija el recuerdo y cómo se recupera? ¿Cómo se fija el recuerdo? La información que el cerebro necesita recuperar de manera consciente, como ciertos hechos, por ejemplo, del mundo o episodios personales, es procesada por el hipocampo. Él lo procesa. Luego el hipocampo lo distribuye, esos datos, y los guarda en sitios adecuados. Por ejemplo, la parte visual se guarda cerca del cerebro o la corteza de la visión. Ahí se guarda, ¿no? Ahora bien, pero también hay el contexto emocional, ¿no? Hace que ciertos hechos se elijan del centro de la memoria, se fijen en el centro de la memoria emotiva. Eso va a la amígdala. Esta la envía a través de neurotransmisores al hipocampo para que los guarde de manera permanente. Veamos, la amígdala es el centro emocional. Generalmente, nuestros recuerdos, recuerdos o experiencias que hemos tenido, luego los recordamos, ¿no? Porque está en la memoria, tienen un componente emocional, emotivo, ¿cierto? ¿Nos gustó o no nos gustó? ¿Lo soñamos o no lo soñamos? ¿Lo queremos o no lo queremos? ¿No? Por eso aquellos hechos que nos ha causado una fuerte impresión emocional, cólera, ira o satisfacción y todo, los recordamos mejor, ¿no? Que aquellos que sí lo hemos visto todo, pero como que no significó mucho, ya pues están ahí, pueden quedar, ¿no? Pero casi no nos pegan, como dicen, ¿no? Y eso es porque la amígdala sí va a tener ese almacenamiento. Y la amígdala es el centro emocional. Ahora, ¿cómo se recupera? Claro, partimos de la memoria emocional que está latente. Su manejo es inconsciente. No depende de los deseos de olvidar de la persona. A pesar que a veces queremos olvidarlo, ¿no? Me fue mal, quiero olvidarme de esto. Pero está ahí. Cualquier episodio posterior puede activarla.
por ejemplo, un olor a lo que esté asociado, la voz, una imagen, dispara los neurotransmisores a la amígdala. Y la amígdala activa el hipocampo. Y los recuerdos aparecen. Ahora, la evocación automática del recuerdo también activa las sensaciones que estaban asociadas, como el dolor, la angustia, la pena, etc. Por eso tenemos ciertos recuerdos que nos acompañan con, no ciertos recuerdos, casi todos los recuerdos nos acompañan con emociones. Y como ya estamos entrando a la amígdala es una estructura, ¿no?, que se encarga del procesamiento y almacenamiento de las reacciones emocionales. Tiene una estructura, tiene 4 núcleos, ¿no? El núcleo lateral, el núcleo central, ¿sí? Están los núcleos vasolateral accesorio y el núcleo vasolateral, ¿no? Tiene 4 estructuras. Pero la información que le lleva a la amígdala solo entra por el núcleo lateral, solo entra por ahí. ¿Y de dónde le viene? Del tálamo, de la corteza, del hipocampo. Le llega información, ¿no? El estímulo, por ejemplo, llega al tálamo, un estímulo externo, y puede llegar a la corteza y de la corteza a la amígdala o directamente, ¿no? Y el hipocampo, como mencionamos, que tiene información con respecto a la memoria de ese evento, ¿no? Y la única salida también que tiene es el núcleo central. De allí sale la respuesta de la amígdala. Es el centro cerebral del miedo y de las emociones. El miedo también es una emoción. Detectando amenazas y gestionando respuestas de supervivencia, lucha o huida. Es fundamental para la memoria emocional. Y esto es fundamental también para el aprendizaje y el comportamiento social. Veamos, la amígdala necesita información, ¿no? Y la información le puede llegar desde afuera. Hay un estímulo, claro, que tiene un componente emocional. Puede llegar al tálamo y del tálamo le conduce a la amígdala, ¿no? Es la vía rápida. Pero también hay una vía más lenta que va hasta la corteza sensorial primaria, luego a la asociación unimodal primaria, y de ahí puede llegar a la amígdala. O caso contrario, puede ir a la corteza de asociación y es polimodal, que involucra a la corteza entorrinal, y de aquí se va a la corteza entorrinal, el hipocampo, el subículo. De todos ellos hay un nexo con la amígdala, y de ahí entonces que están conectados. Y la amígdala da una respuesta emocional que determina la conducta, ¿no?, consciente, todo lo que hacemos, pero también una respuesta autónoma, vegetativa, y una respuesta endocrina. Ahora, la amígdala tiene, como dijimos anteriormente, tiene los recuerdos emocionales que hemos vivido, pero también tiene los básicos. Vamos a ver. Da lugar a respuestas autónomas, entonces tiene conexiones con el hipotálamo lateral, con el núcleo del vago, el núcleo ambiguo y los núcleos parabranquiales. Y con estos núcleos modula la respuesta autónoma, ¿no? Por ejemplo, el hipotálamo lateral induce taquicardia, aumenta la taquicardia y puede llegar a inducir hipertensión. Los núcleos del vago y el ambiguo aumentan la secreción gástrica, por ejemplo, y claro, aquí podemos tener úlceras, la micción, defecación, más bien acá puede haber bradicardia. El núcleo parabranquial está relacionado con la respiración, la sensación falta de aire, por ejemplo, disnea, respiración intercortada, etc., ¿no? Conductuales, el locus coeruleus, las zonas tegmentales, estímulo de comportamiento, vigilancia y atención. Núcleo reticular pontino, reacción de inmutarse, o sea, permanecemos en silencio, pero esa es una respuesta. Nervio del trigémino y del facial, claro, ahí vemos la expresión facial, por ejemplo, del miedo. Lo podemos ver en la cara o en la expresión.
de la persona. La sustancia gris central es con la inmovilización, con la hipoalgesia. Entonces, la amígdala determina este tipo de respuestas que, digamos, definen nuestra conducta. Y las hormonales, el núcleo paraventricular, por ejemplo, respuesta hormonal de tensión, ¿no? Secreción del cortisol. Ahora bien, como mencionamos, la amígdala nos ayuda a dar respuesta y a través de estos componentes autónomos, conductuales, etc. Porque la amígdala, al tener recuerdo, nos ayuda a responder rápidamente. Y para eso la amígdala, a lo largo de la evolución, ha guardado respuestas, que son emociones. Las emociones son respuestas con las cuales ya, en cierta manera, nacemos. Los tenemos, porque todos respondemos frente a un estímulo de alguna manera. Todos tenemos sentimientos de ira, alegría, miedo, ¿no? Esos son emociones. Y eso está grabado en la amígdala. Y se considera la amígdala como una ventanita hacia el medio externo. Si yo estoy en un medio que no me es favorable, ¿no? Digamos, peligro, agresión, y sobre todo si es que de pronto, por decir, se me va a caer el techo encima, y ya yo lo veo. Y si esto lo envío a la corteza, claro que lo estoy viendo y la corteza también está actuando, pero si la corteza va a tomar la decisión, se va a demorar. ¿De qué está hecho el techo? ¿No? De material noble, pesado, o de repente de calamiento. Va a pensar, ¿no? Y para ver si estoy o no en peligro. Mientras la amígdala no, se ve que se está cayendo, la amígdala tiene el recuerdo que eso es peligro, sale corriendo. Sale. La respuesta es inmediata. No necesariamente sino determina la conducta inmediata por el peligro. Y corremos. Y corremos a la puerta y a veces no nos fijamos y pasamos sobre el amigo, ¿no? Claro, es porque nos estamos protegiendo. Pero la corteza puede modificar esta respuesta, sí, la modifica. Yo ya no paso por encima del amigo, ¿no? O le doy pasada o ya vemos cómo pasamos. Pero la respuesta inicial es por parte de la amígdala. Nos ayuda a ver el mundo, ¿no? Y responde y condiciona la respuesta, ¿no? Frente al miedo, ira, alegría, etc. ¿Cuáles son las emociones básicas? Miedo, ira, ¿no? Son las básicas. Claro, hay combinación de estos. Ahora bien, miren, la amígdala va a responder a través de órganos diana anatómicos, van a dar un efecto, ¿no? Condicionados por la estimulación de la amígdala, y hay hasta una prueba de comportamental o signos, por ejemplo, del miedo o ansiedad, si es que hubiera, ¿no? Ahora, la amígdala para eso recibe estímulos, por ejemplo, estímulo de miedo condicionado, este es un ejemplo, ¿no? Y acá hay estímulos de miedo incondicionado. ¿Se acuerdan de la conducta condicionada e incondicionada? Han hecho psicología, ¿no es cierto? Han hecho Pavlov. Es el que describió, ¿no? La conducta condicionada y la conducta incondicionada. ¿Qué es una conducta incondicionada? Espontánea, que no está ligada a un estímulo. No, sí hay estímulo. Sí hay estímulo. Por ejemplo, el hambre. Es un estímulo incondicionado. ¿Y qué nos lleva? A comer. Es incondicionado. Claro. Pero, por ejemplo, No es aprendida. no es aprendida. No es aprendida. Pero si yo tengo hambre, yo quiero comer. Punto. No hay más. Pero la condicionada, ¿cuál es? Y es lo que hacía Pavlov para demostrar que estaba condicionado. Es aprendida. Es aprendida. Pones un objeto extra que desencadena la respuesta primaria. ¿No? Eso es condicionamiento. Claro. ¿Qué hacía Pavlov? Cogía un animalito y antes de dar de comer, tocaba la campana. Y el animalito salivaba, ¿no?
porque venía la comida, ¿no? Y le daba la comida para que haga la asociación. Y luego más bien lo que hacía es solo tocar la campana. Ya no le daba a comer, pero el animalito salivaba. Entonces está dando una respuesta, pero esta más bien es condicionada, ¿no? Y bueno, sí, y solamente para señalar, ¿no? En estos estímulos condicionados, incondicionados, sale de la amígdala hipotálamo lateral, por ejemplo, en este caso, una activación simpática y puede dar lugar a taquicardia, respuesta galvánica de la piel, palidez, dilatación de la pupila, elevación de la presión sanguínea. Eso puede ser. Pero miren, el amígdala dispone de todo esto y va a poder dar respuestas sin interesarle si esto es simpático o parasimpático. No le interesa, pero da sus respuestas, ¿no? Sin tener esa complicación. Ahora mencionamos que la amígdala trabaja con el hipocampo, ¿no? Para la memoria de trabajo o la memoria operativa, para empezar, ¿no? Es un sistema cognitivo que almacena y manipula información temporalmente. Esto para realizar las tareas complejas como razonar, comprender, aprender, ¿no? Actúa como un espacio de trabajo, ¿no? Claro, mental, tiene capacidad limitada y de duración breve. Es esencial para mantener datos mientras ejecutamos las acciones. ¿Qué tenemos aquí? Un estímulo emocional. Se va a la amígdala y esto da lugar a la memoria emocional y eso va a formar lo que se llama la memoria de trabajo. Por otro lado está el hipocampo, que tiene memoria explícita de la situación que estamos, ¿no? Estos dos forman entonces la memoria de trabajo. Ahora, frente a un estímulo reciente, similar a la situación emocional, esto va a estimular también a la amígdala y al hipocampo y tenemos información para la memoria de trabajo. Podamos realizar el trabajo. Bueno, simplemente esto es acá está la amígdala y es un centro, ¿no? Sobre ella inclusive también confluye el área septal, bulbo olfatorio y etc. Y nos centramos al hipocampo, que es una estructura del cerebro que se encuentra en el lóbulo temporal de la corteza, implicada en la memoria, como mencionamos, pero también en la producción y regulación de los estados emocionales y en la navegación espacial, entendiéndose como una manera en la que imaginamos el movimiento en un determinado espacio. Nos da lugar, ¿no? Podemos decir que su función principal se relaciona con la mediación de la generación y recuperación de los recuerdos. Bueno, acá hay varias estructuras, pero lo que nos interesa acá es señalar acá, es el hipocampo. ¿Esto qué vendría a ser? La circunvolución del hipocampo o para hipocampal, ¿no? Entonces está adentro, ¿no? Ahora bien, está en relación, o sea, está formado ubicado sí en la parte del lóbulo temporal y la región temporomesial, compuesto por tres estructuras básicamente: el asta de Amón, el cuerpo frangiado y el cuerpo abollonado, ¿no? Que forma esa parte. Pero esto se conecta con esta estructura. ¿Esto qué cosa es? El fornix, con sus pilares posteriores, pilares anteriores, y acá los pilares anteriores terminan en el cuerpo mamilar. ¿En qué estaba involucrado el cuerpo mamilar? Lo mencionamos al comienzo, ¿no? Claro, si uno ve esto, entonces se da cuenta por qué están relacionados, si cumplen más o menos las mismas funciones y por qué están relacionados, ¿no? Claro, viéndolo estructuralmente es una complicación, pero eso es que hay que tratar más o menos de ubicarlos con respecto a la función que cumplen. El hipocampo está involucrado en el fenómeno de la memoria y la información de la memoria a largo plazo
¿no? Cuando se destruyen ambos hipocampos, nada puede ser retenido en la memoria. Eso se llama amnesia anterógrada. ¿Por qué? Porque la información llega por todo el complejo al hipocampo, la amígdala y todo lo demás, pero después de ahí va a ser almacenado en la corteza, ¿no? Y queda ahí. Pero si el hipocampo es lesionado, ya no va a haber el puente para que se forme la memoria de largo plazo. O sea, todo lo que la persona va a aprender, mejor dicho, claro, quiere aprender, pero recibe información, la puede trabajar ese rato por la memoria de trabajo, todo, pero después lo olvida. Ya no aprende. ¿No? Ya no va a aprender. Pero lo que ha aprendido antes, como está en su memoria remota anterior, sí lo recuerda. Eso sí, lo anterior. Recuerda a su papá, recuerda a su mamá, sus vivencias, ¿no? Y hasta su oficio si quiere, ¿no? Pero si quiere avanzar, no, ya no puede tener, o sea, recuperar esa información porque la memoria de largo plazo ya queda abolida, ¿no? Las fibras que salen del hipocampo van al trígono, entonces estamos aquí, al fornix, a la bóveda de los 4 pilares de Winslow, que vendrían a ser estos 4 pilares, ¿no? Que están aquí. El trígono cerebral, o fornix, que así más se la describe, llega al área septal, que es un lugar ubicado delante de la comisura blanca anterior. ¿Se acuerdan de la comisura blanca anterior? ¿Sí? También hay la posterior, ¿no? ¿Pero se acuerdan? ¿Dónde está? Por encima del quiasma óptico. ¿Y dónde está el quiasma óptico? Claro, acá no lo podemos ver, pero si lo proyectamos más o menos está por acá, ¿no? Adelante está, ¿no? Y también a los tubérculos mamilares, ¿no? Ahora bien, aparte del hipocampo, esta secuencia que nos dan, ¿no? ¿Alcanzan a leer? Supongo que sí, yo no alcanzo a leer. Ya. Ahora, la función principal del hipocampo consiste en consolidar la memoria y el aprendizaje. Claro, para aprender necesitamos memoria. ¿Eres pura memoria? Puede ser, ¿no? Pero necesitamos para el aprendizaje la memoria. Claro que después utilizamos la memoria y todo lo demás para el razonamiento y la abstracción, ¿no? Pero necesitamos de memoria. Una lesión en esta zona produce amnesia anterógrada, o sea, los acontecimientos ocurridos después de la lesión, ¿no? Ya no se recuerdan, afectando así los recuerdos hechos de manera específica, pero curiosamente no altera el aprendizaje de nuevas capacidades y habilidades. ¿Eso qué significa? Que sí puede caminar. Un accidente, lesión cerebral, el hipocampo queda abolido, no puede aprender más, pero puede volver a caminar. Y se le estimula todo y camina, ¿no? Pero esa es memoria inconsciente. Es que hay ciertas habilidades que sí requieren de memoria especial. Claro, las destrezas que vamos utilizando, el escribir, por ejemplo, es una destreza que la aprendemos, ¿no? Después, claro, todos podemos aprender, ¿no? O todos aprendemos a caminar, pero no todos somos atletas. El atleta también camina, pero el atleta desarrolla ciertas habilidades específicas y esas sí las tiene que aprender. La otra también se aprende, pero de una manera más específica, ¿no? Entonces ahí sí tendría problemas. No podría ser, qué sé yo, un atleta de una determinada disciplina, ¿no? No podría desarrollar. Por ejemplo, una persona podría aprender a montar la bicicleta después de una lesión, pero no recuerda nunca cuando vio por primera vez una bicicleta. Ya todos hemos visto una bicicleta y sabemos que es bicicleta todo. Muy bien. Se lesiona, ya le damos la bicicleta y aprende a montar la bicicleta, pero no se acuerda qué es la bicicleta. No se acuerda ni cuándo la conoció ni nada, ¿no? Pero sí puede aprender a montarla.
Bueno, la forma en que se describe, ¿no? Es una invaginación del giro parahipocampal, ¿no? Formada por tres regiones, el hipocampo mismo, el giro dentado y el subículo que le hemos mencionado, ¿no? Por eso que el subículo lo conectamos con las emociones y también con la memoria. Algunas características que hay que considerar en cuanto a la memoria. No es una clasificación completa, pero sí. Hay dos tipos de memoria, ¿no? La memoria explícita y declarativa, que está relacionada con la conciencia. Aquí se ubica en el hipocampo, ¿no? En los lóbulos temporal, medial y etcétera, todo lo demás, ¿no? La memoria implícita no declarativa no tiene conciencia, casi no está relacionada con el hipocampo. Por eso es que sí esos procedimientos de memoria implícita no declarativa sí podemos hacer. Como mencionamos, no puedo aprender nuevamente a leer, pero sí puedo aprender a caminar. Porque eso requiere memoria implícita, no declarativa. La memoria explícita episódica, relacionada con acontecimientos. Aquí se almacenan las experiencias personales, eventos y sus contextos en espacios temporales, ¿no? Y la memoria explícita semántica está relacionada más bien con palabras, lenguaje, y sufre transformación implícita, ¿no? Retiene conocimientos generales, hechos, conceptos significativos del mundo, su contexto personal. Si ustedes quieren, en el proceso de aprendizaje que tenemos, esta es la que nosotros utilizamos bastante. ¿Por qué? Porque aprendemos, ¿no? La memoria episódica sí nos ayuda a retener información, todo, pero lo necesitamos trabajar para el aprendizaje. Haciendo un resumen, tenemos el hipotálamo y la amígdala. Ellos hacen una evaluación significativa con respecto a la información, que puede ser positivo o negativo. Esto lo dirige a la región orbitofrontal y frena los impulsos automáticos y decide. Y hay un afloramiento del sentimiento. Claro. Frente a un hecho, nosotros vamos a desencadenar, vamos a tener una respuesta emotiva, sentimental, ¿no? Y aquí el hipotálamo y la amígdala son los que van a actuar, ¿no? Pero esta respuesta del hipotálamo y de la amígdala que nos pueden dar, que es prácticamente instintiva, la región orbitofrontal es el que la controla. Si yo tengo ira en este momento y lo veo a la persona que me ha causado, yo voy y lo pego. ¿Por qué no lo hago? Porque estoy entre ustedes. Puedo quedar mal. Entonces me contengo, ¿no? Entonces, quien frena esto es la corteza orbitofrontal, sobre todo, ¿no? Para esta conducta emocional rápida que haremos, ¿no? Y entramos ahora al otro componente importante, al hipotálamo. Pero esto también es larguito, y así es que lo dejamos acá, para terminar el día de mañana. Una pregunta hasta aquí. Dos preguntas. Una, para que me quede claro, en una diapositiva decía que se envían neurotransmisores para que el hipocampo guarde los recuerdos permanentes. ¿Eso se refiere a que en el hipotálamo también se guardan recuerdos permanentes o solo sirve como un intermediario para que la corteza lo guarde? Es intermediario. Es intermediario, ¿no? De él depende que ésta vaya para allá, ¿no? Pero debe tener un significado, ¿no? Porque si no, caso contrario, el hipotálamo, y sobre todo el significado va a estar muy determinado por la amígdala. ¿Cuán importante es para mí? Esto es para mí importante, y para mí lo importante es emocional. Entonces el hipocampo dice, no, esto es importante, es emocional, hay que guardarlo. Y lo tiene un momento allí, mientras la memoria mediata se llama, y luego la manda a la memoria remota, a las cortezas. Ahí lo guarda, porque es importante, ¿no? Y queda retenido ahí. Por allá.
puede ser alterada tipo, por una lesión, pero por ejemplo, en el estrés, al no dormir bien, puede ser alterada. Digamos, si una persona duerme pocas horas todos los días, los recuerdos pueden ser alterados, o la memoria. El recuerdo puede permanecer si no duerme. Y es clásico. Cuando, y a todos nos ha pasado, tenemos un examen. Estudiamos, leemos hasta el último minuto que empieza el examen. ¿No es cierto? ¿Qué están utilizando? Memoria. Pura memoria. ¿No? Conozco el número 2, conozco el número 3, conozco el número 4, sé qué cosa es la suma. Listo. Pero la prueba no dice qué es la suma, qué es el número 2. No. 2 más 2. Ahí me quedé. Porque no procesé los datos. No hice procesamiento. ¿Se da cuenta? Y eso sí me afecta. Pero la memoria, el hipocampo está trabajando. Normal. Solo que el procesamiento, y eso vamos a ver después, hay todo un área, el área de Wernicke, que tiene que ver con el procesamiento de la información. Y ahí tiene significado todo lo que nosotros conocemos, aprendemos, ¿no? Pero necesita tiempo para procesar esa información. Entonces, claro, para esta respuesta inmediata a todo, ¿no? Como decían también mis compañeros, íbamos a dar el examen. Entraba. No me hablen, no me digan nada, porque si me dicen algo me voy a olvidar todo. O si no, pasaba, se tropezaba, ya me olvidé de todo. Entonces es porque estamos solo con memoria inmediata, ¿no? Hipocampo está funcionando todo lo que pueda. Hay unos que tienen buena capacidad de memoria, hay que también reconocerlo, ¿no? Esa es la diferencia. Listo, muy bien. Entonces, en la amnesia anterograda, ¿hay alguna forma que no se sea por tratamientos farmacológicos o no, ya ahí queda. neuroplasticidad, nada? Hay neuroplasticidad y todo eso también lo vamos a ver, sobre todo ustedes que están revisando ya neurotransmisores, de hecho ya han debido de entrar a la neuroplasticidad. Es la capacidad del cerebro de poderse adaptar, ¿no? Es cierto, nacemos con un número de neuronas, ya no va a haber más, pero si nos lesionamos una parte del cerebro, la corteza tiene la flexibilidad, plasticidad de aprender aquello que esa parte de la corteza se ha perdido por lesión. Pero ojo, como están especializados, no es que pueda hacer nuevamente todo. Hay diferenciación. Y de hecho hay diferenciación entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. O sea, los dos no trabajan igual. No tienen sus propias cualidades. Que en algún momento el hemisferio derecho pueda asumir del izquierdo, sí puede ser, porque generalmente el hemisferio izquierdo es el hemisferio dominante, ¿no? Ahí está el centro del habla, todo. Pero esta diferenciación también es progresiva por la plasticidad, ¿no? Entonces, sí, se puede acomodar el cerebro para asumir ciertas funciones. No es tan rígido, porque si fuera rígido, se pierde esta parte del cerebro, corteza, todo, ya no podríamos recuperar para nada. Pero sí se puede recuperar. Fisioterapia, estímulos y todo ese tipo de cosas que se hace hoy en día, ¿no? Entonces, se puede hacer, ¿no? Aprovechando la neuroplasticidad. Eso se puede hacer. Pero tampoco no es la solución, ¿no? Lamentablemente. Listo, muy bien. Entonces, nos quedamos aquí. ¿Listo? Listo, muy bien. Entonces, creo que ayer les avisé en inmunología, ¿no? Hay esta ceremonia. La ceremonia está planificada para las 9. Entonces, nos vemos a las 9 en el auditorio. ¿Listo? Muy bien. Nos vemos entonces. Ese es
Ya supuse que vamos a ir.